Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 48 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio te voy a hablar sobre la API, una herramienta de programación muy útil que puedes usar en tus proyectos tanto de programación como de electrónica. También tendremos la última entrega de la sección Aprendiendo MicroPython y por último te comparto un recurso que te va a servir para trabajar con las API. Antes de empezar te recuerdo que tenemos el canal de YouTube del Laboratorio del Toro. Visítalo y suscríbete para que puedas escuchar este podcast y ver todos los videos que tengo en ese canal. Ahora sí, sin más, empezamos. Como te comenté, en este episodio te voy a hablar del API. API viene de las siglas en inglés de Application Programming Interface y es un conjunto de definiciones que se utilizan para integrar dos aplicaciones. Las APIs permiten obtener, actualizar, crear y borrar información de recursos. También te permite que tu aplicación pueda realizar procesos y tareas sin tener que tú mismo desarrollarlas. Si recuerdas en el episodio anterior, te comenté sobre un proyecto que realicé que utiliza la API de Telegram para escribir un mensaje en la aplicación cuando ocurre un determinado evento. Yo no tuve que desarrollar nada en Telegram, simplemente usando una comunicación con la API, le digo que escriba un mensaje con la información que necesito en el chat determinado. Actualmente existen muchos servicios que ofrecen API para obtener datos o hacer o ejecutar ciertas tareas o acciones. Esto puede hacer que nuestros proyectos tengan un mayor alcance. Ahora te voy a hablar de dos tipos de APIs. Tenemos las API públicas y las API privadas. Las API públicas son aquellas en las que solo realizamos la solicitud al servidor deseado y ésta nos devuelve la información. No necesitamos nada adicional. En cambio, las API privadas sí requieren información adicional. Esta puede ser un usuario y una contraseña o como se suele usar más comúnmente un token. Este token es un código que le dice al servidor quiénes somos y qué información nos puede dar de la que estamos solicitando. Este tipo de APIs normalmente requiere que nos registremos en el sitio web que provee el servicio y que generemos este token. La forma en la que se genera el token depende de la plataforma. Normalmente todas las APIs tienen una documentación donde se explica cómo generar el token y en algunos casos podemos hasta configurar permisos para cierto token para que en las consultas solamente se envíe cierta información. Ahora, cuando comiences a investigar sobre APIs, te vas a conseguir un término llamado REST. Este viene de las siglas en inglés de Representational State Transfer y es una arquitectura mediante la cual se rigen las APIs. Las API REST se caracterizan por trabajar peticiones o solicitudes HTTP. De esta forma se pueden obtener datos en formato XML o JSON. Para que una API sea REST o RESTful, como también se le conoce, debe cumplir los siguientes criterios. La arquitectura debe ser cliente-servidor, las solicitudes deben ser a través de HTTP, la comunicación entre el cliente y el servidor debe ser sin estado, debe tener capacidad de caché, sistema en capas y por último debe tener una interfaz uniforme. Esto se refiere a la identificación y administración del recurso solicitado. Como mencioné anteriormente, uno de los criterios para trabajar con las APIs que son tipo REST es a través de los métodos HTTP. Seguramente ya los conoces o por lo menos los debes haber escuchado. De igual forma te los explico rápidamente. Tenemos el método GET que se usa para hacer solicitud de información sobre un recurso específico. Tenemos el método POST que se utiliza para enviar información de un recurso al servidor. Tenemos el método PUT. Con este podemos actualizar información de un recurso en el servidor
Y por último, tenemos el método delete, que como te debes imaginar, es para borrar un recurso especificado. Con estos métodos es que se le indica al API la acción que debe tomar. También te mencioné que uno de los formatos en los que las API devuelven la información es JSON. JSON es el formato de respuesta más utilizado por las APIs. JSON significa JavaScript Object Notation y es un formato de texto plano que es liviano y es usado para intercambiar datos entre sistemas. Aunque en el nombre se menciona JavaScript, que es un lenguaje de programación, JSON es independiente del lenguaje. Al ser un formato muy usado, ya existen librerías en otros lenguajes de programación para leer y generar información en JSON. Por lo tanto, si estás usando, por ejemplo, Python, puedes usar librerías de Python que trabajan con JSON para leer en la información que recibas de las API. Ahora bien, vamos a mencionar los beneficios que tiene usar una API. Tenemos automatización. Si realizas tareas repetitivas en las cuales consultas ciertos datos a un sistema y luego debes procesarlos para crear un informe o tomar una decisión, es posible que puedas realizar esta tarea usando la API. Debes revisar el sistema al que estás consultando y ver si tiene una API que puedas consultar con un script y automatizar ese proceso. Yo he hecho scripts que consultan sistemas a través de la API y me trae los datos que de otra forma tendría que tardar un poco más tiempo en descargar de la plataforma. Entonces lo que hago es creo el script que consulta el API y luego pongo ese script en una tarea programada y ya me olvido de hacer la descarga de los datos, sino que tengo los datos cuando los necesito en ese sitio. Simplemente la tarea programada hace la rutina a la hora que la tengo configurada y ya no tengo que ir a sacar los datos, sino que simplemente voy a la carpeta y ya tengo mis datos en Excel o en el formato que yo los quiera. También podemos hacer integración, que es otro de los beneficios de la API, que es lo que te mencioné ahora mismo. Es que podemos integrar dos o más sistemas para que trabajen en conjunto usando la API que tiene cada uno, o por lo menos uno de ellos. Tenemos mayor alcance en nuestros proyectos. Podemos ampliar el alcance de algunos proyectos expandiendo sus funcionalidades a través de consulta de API para agregarles nuevas funciones. Las APIs son adaptables al lenguaje, no estás obligado a trabajar con un determinado lenguaje. Simplemente debes buscar las librerías y el código necesario para trabajar con la API que necesites. Normalmente las API tienen una documentación y está basada en algún lenguaje, pero puedes hacer la conversión de ese código al lenguaje que más uses. Tenemos control de acceso y permisos. Como te comenté antes, cuando generamos el token, podemos darle permisos a ese token para que consulte solamente la información que queremos darle y no darle más información de la que sea segura o más información de la que él necesite. Y por último, tenemos gran variedad. Actualmente existen gran variedad de servicios que podemos utilizar usando un API. Yo he visto consultas de tiempo, hay páginas web donde te ofrecen el pronóstico del clima, la temperatura actual y eso, y tú lo puedes consultar a través de un API. También consulta de valores de acciones en la bolsa. Incluso hay servicios donde puedes enviar mensajes de texto SMS a través de un API. Entonces, como conclusión a todo esto, si estás empezando en el mundo de la programación, te recomiendo que comiences a investigar y a trabajar proyectos sencillos usando APIs. Son muchas las cosas que puedes hacer usando esta herramienta. Yo no tengo mucha experiencia trabajando con APIs. Hasta ahora he realizado algunas integraciones y algunos proyecticos personales, pero como te comenté, es algo muy valioso que nos puede ayudar a que nuestros proyectos sean más interesantes y ampliar el alcance de algunos que ya hemos realizado. Si consigues alguna API que sea interesante y la cual pienses que puede ser muy útil para proyectos de electrónica,
No dudes en escribirme al correo info@rjconcepcion.com. Aprendiendo MicroPython. Como te comenté al inicio, esta es la última entrega de Aprendiendo MicroPython. En este episodio te he hablado sobre las API, así que decidí hacer una práctica sencilla donde el microcontrolador consulte una API y nos muestre la respuesta en el monitor serial de nuestro IDE. Lo ideal sería que lo muestre en una pantalla OLED o en una pantalla LCD, pero esa parte te la dejo de tarea para que lo hagas y veas qué tal te funciona. En esta práctica lo que hice fue que el microcontrolador consulte un API, que en este caso es la de OpenWeather, y nos muestre el resultado en el monitor serial. Como te comenté anteriormente, se puede hacer que el ESP32 muestre la respuesta en una pantalla OLED o en una pantalla LCD. No quería hacer tan complicada esta práctica, por eso hice lo más sencillo posible. En las notas del programa te dejo una imagen de la respuesta que obtuve. Te muestro la parte de la respuesta en JSON y luego procesé esa data y la puse más limpia, desglosando las temperaturas, la presión y la humedad. Te dejo el enlace con el código. También en esta práctica vas a tener que conectar tu USB a tu red Wi-Fi. Eso está en el código explicado donde debes cambiar el nombre de la red y colocar el password. Te tienes que registrar en la plataforma OpenWeather para generar el token que también te indico en el código donde debes colocarlo. Espero que esta sección te haya gustado, que hayas aprendido mucho, y si tienes alguna duda o quieres que haga otra práctica, por favor escríbeme al correo info@rjconcepcion.com. Ahora les presento el recurso. Por último, te comparto un recurso que puedes usar para trabajar con API que se llama Postman. Postman es una plataforma que se utiliza para construir y utilizar APIs. Puedes descargar el programa o simplemente utilizarlo en el navegador. En Postman puedes crear una consulta a un API y ver la respuesta que obtienes. Es en un entorno gráfico, por lo cual te ayuda a mostrar mejor la respuesta que obtienes y a configurar la consulta HTTP a la URI del API que estés trabajando. También tiene una función que te da el código de la consulta que estás haciendo en varios lenguajes de programación, lo que te facilita mucho el trabajo con el API que estés usando. Simplemente hay una opción donde tú le das y te aparece todos los lenguajes, no todos, muchos lenguajes de programación. Tú seleccionas el que estás usando y él te hace un pequeño script que tú puedes copiar y pegar para usar después en tu código. Muy interesante esa parte. Te recuerdo que si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con otras personas. Cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.